Hola a todos y hoy estamos con Juan Carlos Bacaflor. Él fue mi profesor de liderazgo allá por 2009 y ha cambiado mi vida considerablemente, ha tenido un impacto súper valorable y yo te agradezco mucho por eso, Juan Carlos. Y cuando le preguntaba cómo quieres que te presente, él me decía, ¿sabes qué? Puedes decir que tengo maravillosos padres, he estado en buenos colegios, mejores universidades, pero él me decía que de donde ha aprendido más es de la naturaleza, el deporte, las artes marciales, el matrimonio, ser padres, las motos, y ahora me cuenta que está aprendiendo mucho de su perro. Me ha parecido una genial introducción, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco muchísimo tu tiempo. Y para empezar, quisiera que me cuentes más por qué has pedido que te introduzca de esta manera. Querido Ale, para mí es un privilegio el verte lejos pero cerca. Sé que estás en Toronto, pero imagínate, han pasado muchos años desde la época que estábamos juntos, desde los emprendimientos que estabas realizando, desde los planes que tenías y de pronto todo este tiempo hemos estado alejados, pero estábamos muy cercanos, vivíamos en el mismo lugar y ahora que vivimos lejísimos estamos más cerca que antes, ¿no? Por eso me da muchísimo gusto y te agradezco por este espacio de conversación. Y yo te decía con todo cariño al inicio de esta charla que deberíamos tener un café o una cerveza junto a nosotros para charlar sobre estos temas, ¿no? Y la verdad es que estoy aprendiendo mucho en estos últimos meses, yo diría, desde que ha comenzado este año. Y las personas con las que entro en contacto son testigos de este proceso y con la pandemia, más todavía, más todavía. Una de las razones por las que te he pedido que me presentes o que introduzcas la conversación de una manera diferente es porque realmente los cartones detrás de los cuales vivimos, no me refiero solo a los títulos, a esos papelitos o diplomas, me refiero a los cartones, a las cajas de boxes que detrás de las cuales vivimos o dentro de las cuales vivimos. Uno de los criterios que vengo abrazando desde principios de este año es que se puede vivir mejor con menos. Se puede vivir mejor con menos, pero cuando piensas en menos, lo primero que piensas o lo primero que aparece en tu mente es con menos plata, con menos comida, con menos ropa, con menos posesiones. Oye, pero también se puede vivir mejor o igual con menos acartonamientos, con menos paradigmas anteriores. Entonces, esa es la razón por la cual me he sentido más cómodo sugiriéndote de que trabajemos este espacio de conversación desde la perspectiva de amigos. Antes, como tú decías, pucha, yo era profesor en una universidad, tú estabas en un rol de estudiante, pero ha cambiado el tiempo y hoy estamos siendo amigos y como tal te puedo contar de que de lo que más he aprendido y de lo que más siento de que hoy estoy sacando provecho es de mi espacio de contacto con la naturaleza, de haber aprendido a manejar moto de grande. O sea, mis amigos que manejan moto, por ejemplo, y que están metidos en el mundo de las motos, lo hacen desde que tienen 4 años o incluso desde sus abuelos que lo hicieron sus padres y de ahí les enseñaron a ellos. No, para mí ha sido un regalo de Navidad que yo me hice a mí mismo a mis 40 años. O sea que ahora que tengo 50 recién cumpliditos, he aprendido tanto de ese espacio. Estos últimos 10 años de mi vida han sido los mejores años de mi vida, porque he podido vincularme a través de las motos a la naturaleza, he podido, ¿cómo te diría?, ver este mecanismo de contacto con la naturaleza incluso como un deporte. Mi experiencia como scout cuando estaba adolescente, por ejemplo, me ha permitido hoy en día hasta recordar mis habilidades culinarias, de cómo cocinar con 4 cosas. Y el hecho de ser padre y estar viviendo con mi esposa y mi hija y mi otra hija lejos. Tengo a mi hija en Francia y pucha, cuando supimos de esto de la pandemia, lo primero que quisimos es hacerla traer, que se venga. Y ella, desde su madurez y con una perspectiva perfecta de lo que estaba pasando, nos dijo: papás, estamos ante una pandemia global y ahorita estoy segura dentro de mi departamento. Si yo salgo y me expongo a los aeropuertos, a las estadías, a los largos periodos de viaje en aviones, al lado de personas que quién sabe si estarán o no estarán contagiadas y demás, creo que estoy más segura aquí. Y la verdad es que
con una lágrima en los ojos, hemos entendido que es así perfectamente como está sucediendo y hemos aprendido que podemos estar más seguros ahorita en este espacio bendecido que es nuestro hogar. Entonces, todo eso y hasta el hecho, como te decía hace un principio, de estar viendo cómo había sabido vivir mi perro, que ya tiene como 6 años con nosotros, mi famoso y queridísimo Teo, que es un labrador, un Golden Retriever más bien, que veía yo en las mañanas, a quien acariciaba al salir y acariciaba al entrar y listo. Hoy me estoy dando cuenta que él ya había estado viviendo en un encierro tipo cuarentena los últimos años. Entonces, ahora cuando lo veo cómo vive, qué hace en ese encierro, cómo la toma, realmente estoy aprendiendo muchísimo de él y por eso te comenté de que en esta intro podría ser muy útil el poder presentarnos ante la gente que nos está mirando y ante nosotros mismos como una persona que está en permanente aprendizaje. Qué bonito eso que cuentas y en lo que hablabas, Juan Carlos, me ponía a pensar en ese primer día de la universidad saliendo del colegio. Yo estaba en el San Ignacio y era muy enfocado a matemáticas, ¿no? Entonces era siempre muy riguroso. Y en el primer día yo me acuerdo que viniste tú y primero nos hiciste vendar los ojos, nos hiciste empezar a agarrarnos de las manos. Y lo primero que pensaba es, ¿a dónde me he metido? Yo no quiero estar aquí, no Esto no es parece. lo mismo. Exacto, he dicho, ¿dónde? ¿Qué? Esto no es lo que me han prometido. No, no creo que Steve Jobs haya hecho esto con los discursos de Gonzalo Chávez, ¿no? Para hacer que entremos a la carrera. Pero ahora, muchos años después, cuando recuerdo mis años de universidad, esas cosas son las que más se me quedan, las que más pienso que me han ayudado a crecer como persona. Esas cosas que no esperabas en el momento que las estabas viviendo, pero tienen un impacto tan profundo en el futuro. Entonces, no, primero agradecerte por eso, porque creo que realmente esas experiencias, sacarnos de nuestro espacio de confort, como tú siempre predicas, han servido de mucho, han servido de muchísimo. Eh, Sí, sí. entonces, Juan Carlos, primero, sorprendido de que me hayas escrito para tener esta charla de entrada. La intención era saludarte y expresarte mi admiración. O sea, imagínate, cuando yo he googleado, cuando he puesto tu nombre en mi teléfono, inmediatamente apareció el emprendedor que estaba buscando muebles para algo que tenía que hacer en sus emprendimientos y yo tenía algo. Y bueno, ahí es cuando surgió nuestro segundo contacto después de la universidad. Entonces, creo que no es que solamente yo te he buscado, sino que los espacios se han dado y creo que al hacer esta charla los estamos aprovechando. Es muy cierto, Juan Carlos. Y más que todo en estos momentos de pandemia, tú lo mencionabas, estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento totalmente diferente. Y esa es mi primera pregunta hacia ti, Juan Carlos. ¿Cómo estás viviendo este momento de la pandemia y cómo piensas que las personas deberían aprovechar este tiempo? Ay, hermano, la palabra ya es cuestionable, ¿no? La palabra ya es grave. O sea, nos está pasando algo durísimo que está atacando las bases mismas de nuestro modo de vivir. ¿Ok? Está afectando las bases económicas, las bases sociales, las costumbres, las creencias, los paradigmas, bah, todo lo que tú te puedes imaginar. Pero creo que de la pandemia lo único que podemos sacar, si es que salimos vivos, ¿no es cierto? Es aprendizajes. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Cuando digo si es que salimos vivos, Ale, no me refiero a una forma de decir, me refiero a algo bien real. Yo tengo, por ejemplo, ahorita, y te digo con la voz entrecortada, la mayor preocupación del mundo porque tengo a mis padres viviendo en la misma ciudad a 7.5 kilómetros. Lo sé porque ya los he bicicleteado de ida y de vuelta, ¿no es cierto? O sea, 7.5 kilómetros más o menos, viven en Alto Brajes, pero viven solitos. Y mi hermana que vivía con ellos, pucha, justo fue de vacaciones a Chile, cierran las fronteras y no puede volver. O sea que mis padres están solitos con el grupo de enfermeras y el equipo de médicos que los atienden porque están en condiciones de dependencia total, mis padres. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, esta es mi principal y más seria preocupación en este momento. Y es muy probable que ellos, al no estar saliendo, ellos nunca salen de casa porque no pueden tampoco y es menos probable que se contaminen, etcétera.
Y es más probable de que gente como nosotros, que estamos en permanente salida y entrada, tengamos un desenlace fatal. Y creo yo de que este apego que tenemos por la vida, este deseo desesperado de mantenernos vivos, en vez de hacernos bien, a ratos nos hace mal. Yo le decía a mi esposa el otro día que estábamos charlando en esas conversaciones íntimas a las que uno llega en encierro, ¿no es cierto? Le decía, Jani, si tengo que morirme, por favor, déjame morir, ¿no es cierto? Y ella me decía, claro, para ti es fácil decirlo, pero para nosotros, quienes somos los familiares, no es tan fácil aceptarlo. Y es cierto, es cierto. Creo que primero que nada, si salimos vivos de esta, porque va a ser un designio divino, va a ser un premio a nuestras precauciones tomadas y va a ser un nuevo comenzar. Si salimos vivos de esta, hay que comenzar a abrazar la vida de una manera brutal y de otra forma, entendiendo de que se puede vivir mejor con menos para comenzar, ¿de acuerdo? Creo que la pandemia tiene varios estados, ¿no es cierto? Varios procesos. He estado investigando al respecto y creo que al principio te dan una llamada, ¿no es cierto? Tú dices, hay algo que está pasando en China. Sí, todos hemos pasado por eso. Yo me acuerdo el día de mi cumpleaños, el 8 de marzo, y si te das cuenta, no es hace mucho, es hace 3 semanas nada más. Yo decía, pucha, sí, ¿qué pasaría si esto llega a Bolivia? Qué grave, ¿no? Sí, está pasando en China y es porque se comen murciélagos y todo lo que nosotros estábamos pensando. A los 2 días estábamos diciendo, puta, no, esto no va a ocurrir aquí porque comemos chuño. Has debido escuchar esas sonceras, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí, les he escuchado. segundo, segundo, ha venido un espacio de rabia, de molestia, de ira, en donde decíamos, ¿por qué no se han tomado medidas antes? ¿No? ¿Por qué no hemos hecho cosas para prevenir? Y la cuarta etapa de eso había sido el miedo diciéndonos algo así como, ¿qué nos va a pasar? ¿Te imaginas? Estamos tan expuestos porque ya tengo personas en mi entorno cercano que tienen coronavirus. Oye, ¿y si yo me enfermo y no hay medios para atacar mi enfermedad y demás? Porque ya lo estamos viviendo, amigos cercanos del medio más directo, oye, ya ha fallecido uno de ellos. Entonces, esa parte es delicada, pero es esa parte que está más cerca al punto de inflexión del proceso de entender la pandemia, que es la aceptación y travesía por el proceso. O sea, dices, ya estoy en este desierto, entonces, ¿cómo transito por este desierto? No hay agua, estoy lejos de todo, no hay comunicación celular. Entonces, oye, estoy triste y me siento vulnerable. ¿No es cierto? Esa es la idea que marca el punto de inflexión entre decir acepto o no acepto. Inmediatamente después de eso, comienzan a surgir, por eso te digo punto de inflexión, porque de ahí la curva sube, los nuevos hábitos. Los nuevos hábitos que te van, por ejemplo, enseñando a lavarte las manos con más frecuencia, a ponerte alcohol con gel, a ver oportunidades de aprendizaje, a decir cómo ayudo a los demás, qué curso tomo, qué cosa leo, qué series miro, y hasta te vuelves selectivo con las cosas que ves, con las cosas que lees, ¿no es cierto? Para saber si le puedes sacar verdadero provecho de todo esto. Y una cosa que creo que es tremendamente importante en este momento es apoyarte en tu sentido del humor. Y si no tienes sentido del humor, estás jodido. O sea, de una u otra manera tenemos que tomar esto por el lado amable, porque no hay otro lado más que nos vaya a permitir salir vivos de esta. Es cuestionable, pero creo de que hay que apoyarnos en el sentido del humor y confiar en la enseñanza, dejarse llevar por el proceso. O sea, en esto, si tomas todas las precauciones, si haces los protocolos de bioseguridad, si tratas de ser una buena persona en el entorno familiar que estás llevando adelante, vas a salir de esto fortalecido y a partir de eso salimos de esta etapa, porque de que vamos a salir identificando un espacio de creación donde hemos aprendido y nos hemos vuelto más fuertes. Creo que lo que te he descrito no es más que una especie de curva inversa donde desde que descubrimos la situación y pensamos que no nos va a pasar, pasan una serie de puntos hasta que identificamos que el coronavirus nos ha hecho más fuertes. ¿De acuerdo? Pero en realidad no es el coronavirus, no es esa partícula de proteína inerte que ni siquiera tiene vida, sino es algo que tú decides ser, algo que, por ejemplo, puede convertirse en tu cambio, esa situación que estabas esperando,
y ese evento que está provocando cosas que tenían que suceder. Ale, no sé si tú desde la distancia lo has podido ver, pero en las zonas, yo vivo en Achumani, por ejemplo, han vuelto los loritos. Loros que habitan en lugares tropicales y que por alguna razón que me han contado hace un tiempo que loritos se han escapado de unas jaulas, etcétera, hace unos años atrás, se han comenzado a multiplicar en una zona a la que se han adaptado y hace años con el crecimiento demográfico y las urbanizaciones y demás habían desaparecido. ¿Qué crees? Ahora tú en las mañanas los ves cantar de nuevo, ves picaflores, ves águilas, ves un montón de fauna que en menos de 10 días se ha comenzado a volver a aparecer. No aparecen aquí delfines como en Venecia o jabalíes como en Barcelona, ¿no es cierto? Pero sí está pasando algo en la medida de lo que pasa. El río Choqueyapu, el río Orcojahuira, está limpio, Ale. A la altura de la Universidad Católica, ese río que a 2 cuadras teníamos que transitaba lleno de basura, está limpio, está transparente. También en Santa Cruz, ayer un amigo me manda un video de cómo los canales de drenaje están llenos de peces, unos peces que se habían llamado pioneros, en menos de 2 semanas. O sea, no lo puedes creer. Y esto es lo que puede estar pasando, no solo en nuestro mundo, sino también dentro de nosotros. Pero aquí es donde quiero hacerte notar de algo que tiene que ver con una condición para que esto pase, Ale. ¿Sabes cuál es esa condición? El que aprendamos a pensar con la parte del cerebro que está por debajo de nuestro cuello. El cerebro está aquí, ese que tú entraste a desarrollar cuando entraste a la universidad, cuando hiciste tu maestría, está aquí. Pero cuando alguien te hace agarrar de las manos con alguien y hacerte tapar los ojos con una venda, ¿qué parte de tu cerebro crees que está queriendo ayudar a desarrollar? El corazón. Hay una infinita cantidad, bueno, no infinita, hay un buen 70% de células neuronales capaces de tomar decisiones habitando en tu espacio cardíaco. ¿Y qué crees? Una altísima concentración de células nerviosas también en la tripa, o sea, en todo lo que tiene que ver a tu sistema digestivo, en tus intestinos. Y cuando te digo aprender a pensar con la parte del cerebro que está por debajo de tu cuello, me refiero a eso. Resumo lo que te acabo de decir con tanta emoción en 2 ideas. Primero, vamos a salir vivos de esta, todos los que hayamos aprendido en esta época a pensar con el corazón. Wow. Has dado mucha información, Juan Carlos. Te estaba escuchando, me perdí y estaba empezando a pensar en todo lo que decías. Y, y es cierto, ahora, quizás muchas personas lo sabían de forma, no sé, empírica, eso de que el corazón es importante o la alimentación es importante y siempre te decían, no, hay que comer bien, eres lo que comes, decían. Y todos decían, no, es trabajo mental, no sé qué, y bla, bla. Pero ahora recién la ciencia es como que se está poniendo al día en muchos estudios, y como mencionas, en eso del microbiome en las tripas, que tiene tanta influencia en el cerebro. Pero me gusta más lo que has dicho del corazón. ¿Cómo es eso del corazón? ¿Qué enseñanzas hay ahí en el corazón? ¿Cómo podemos aprender al corazón? No sé si está bien dicho ni siquiera esa palabra. Mira lo que he dibujado, no sé si se ve adecuadamente, pero Se ve, se ve. he dibujado así a mano alzada, inspirado en algunas investigaciones que he estado haciendo y conversando con personas, de que así como un iceberg, dicen que se ve solo la puntita, no sé si lo ves ahí al costado izquierdo, hay un iceberg, algo que se parece a un iceberg, se ve solo la punta. Esta es la diferencia entre la parte consciente y la inconsciente. O sea, lo que se ve es solamente una pequeña parte, vamos a suponer un 30%. Esa es la parte consciente, pero la parte inconsciente es la que no se ve. ¿De acuerdo? No se ve, no tenemos conciencia de ello. Y es algo muy parecido a lo que pasa, te ubicas este monigote que está a la derecha, ese muñequito de palitos. La parte de arriba de su cuello es la parte que tiene que ver con el cerebro, con la mente. Y la parte debajo de su cuello, esta parte que está aquí, es la que tiene que ver con la que acabo de mencionarte, el corazón y las tripas, es decir, la parte que está dotada para tomar decisiones. ¿Acaso no has escuchado esa parte en la que nos han dicho, no, esto lo tienes que decidir con el corazón?
Y de pronto cuando tomas una decisión de cierto tipo, cuando abandonas a alguien o cuando sales de un trabajo, de pronto te duele la panza. ¿No es cierto? Es decir, son cosas que están pasando en tu cuerpo y si te pones a pensar, 70% está por debajo del cuello. Es como cuando yo manejo mi moto, ¿no? Mi moto a veces cuando la cargo y todo eso pesa, ponte 130 kilos. Yo peso 68 kilos. Me puede dar dos vueltas. O sea, si yo me canso o me distraigo, la moto va a hacer lo que quiere conmigo. Es como cuando un jinete está divorciado de su caballo, ¿no es cierto? El caballo pesa 450 kilos, el jinete pesa 60 kilos, el caballo se lo va a comer con papas, ¿no es cierto? Es decir, va a hacer lo que quiere con él si es que el jinete se cansa o se despista o se distrae. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mayor cantidad de fuerza por debajo de lo que hemos aprendido a manejar. Entonces, la propuesta que les hago en este dibujito, que te digo, lo he rescatado de muchas investigaciones, es que nosotros comencemos a trabajar un poquito sobre la parte que no necesariamente es la consciente, sino la inconsciente, la que tiene que ver con lo emocional, con lo muscular y lo físico, y aquella que es espontánea y hasta a veces involuntaria, ¿no es cierto? Yo conozco, por ejemplo, algunos métodos de meditación que te invitan un poco a bailar a lo loco, ¿no es cierto? A moverte saltando, vibrando, como se dice, a lo loco, sin ninguna coreografía, sin ninguna música que tengas que estar escuchando para que dirija tu movimiento. Y esos movimientos involuntarios, uno de los mejores movimientos involuntarios que yo conozco es, por ejemplo, el estornudo, porque cuando estornudas, claro, en la parte interior de tu cuerpo, ahora, ¿no es cierto? Liberas una cantidad de tensión tremenda, ¿no es cierto? Porque lo has hecho de manera involuntaria, no lo controlas. ¿Cómo te sientes cuando quieres estornudar y no puedes? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Claro, claro, es Sí, como ¿no es cierto? estás Exacto, apretado, ¿no? estás apretado y además estás frustrado y pucha, hasta lo que estabas pensando se te olvida. Es exactamente lo mismo. No has dejado salir algo que tu cuerpo te estaba pidiendo, ¿no es cierto? Te estaba invitando a hacer, no has podido por alguna razón, y eso es exactamente lo que el proceso meditativo de ese estilo te pide, que comiences a escuchar un poquito más a tu cuerpo. Y Ale, la parte dura de este proceso tiene que ver con que si no aprendes a escuchar a tu cuerpo, ¿cómo vas a creer que vas a poder escuchar a tu esposa o a tus clientes o a tus proveedores o a tus hijos o a tus colegas en el trabajo? O sea, comienza de escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo quiere que te levantes porque tu nalga está adormecida. Pero tú le dices, chta, ¿no es cierto? Tengo que terminar esto. Le dices, cállate. Y de pronto te duele otra partecita de tu cuerpo, te duele una muelita, te duele un apéndice, te duele y tú le dices, chta. O peor todavía, te tomas una pastillita y haces que el proceso se diluya, ¿no es cierto? O sea, no escuchas a tu cuerpo, es como que tu cuerpo te quiere hablar y tú le dices, chta, cállate. Entonces tu cuerpo va a encontrar una manera mucho más efectiva de hacerse escuchar y a veces lo que escoge el cuerpo es una dolencia o una enfermedad y dice, a ver, ahora no me escuches, a ver, ahora no me das bola, a ver, ahora ignórame, ya no vas a poder ignorarlo, ¿no es cierto? Es como cuando un niño te comienza a jalar de la ropa para pedirte atención y tú no le das atención, de pronto se da la vuelta y tira un jarrón, ¿no es cierto? Rompe algo y en ese momento sí te das la vuelta y atiendes o sea, prestas esa atención que te han estado pidiendo. Por eso yo creo que lo que está por debajo de nuestro cuello, querido Ale, es lo que necesita hoy en día, ahora, bajo estas circunstancias, comenzar a demandar más atención. Esta pandemia o este espacio de cuarentena, medio encerraditos, nos está diciendo, oye, como no puedes salir hacia afuera, ¿por qué no entras hacia adentro? ¿No es cierto? Está puesto hasta en los memes. If you cannot go outside, you can go inside, te dicen, ¿no es cierto? O sea, si realmente no puedes ir para afuera, puedes ir para adentro, pero adentro de ti. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que pasa dentro de nosotros? Yo sé que quieres saber lo que pasa dentro del corazón de tu esposa, dentro de la mente de tus hijos, dentro de los deseos de alguno de tus colaboradores, pero oye, si no sabes entrar en los espacios íntimos, si no sabes hacerlo tú mismo, ¿cómo piensas hacerlo con los demás?
Ahí es donde creo radica la potencia de este periodo que estamos transitando, en la capacidad de poder sacar de nosotros mismos, ¿no es cierto?, habilidades que están ahí, que podemos recordarlas. Mira, yo te voy a plantear un ejemplo que es más viejo que las arañas, pero creo que sigue funcionando. Imagínate ahorita con tus ojos cerrados que tomas una naranja de tu frutero, ¿sí? Con un cuchillo bien filoso sobre una maderita, la cortas por la mitad como para ver lo que hay dentro. Y una de esas mitades la tomas con una de tus manos y la aprietas fuertemente sobre un vasito. Dime, ¿qué está saliendo de esa naranja? Es muy jugosa la naranja, jugo de Ok, naranja. está saliendo un jugo de naranja. O sea, jamás nadie en su sano juicio, Ale, pensaría que de esa naranja va a salir cerveza. ¿No es cierto? O de esa naranja, cuando tú aprietas y está muy jugosa, como tú dices, pensaría que va a salir agua o va a salir café, ¿verdad? Va a salir ¿Verdad? jugo de naranja, así como te la has imaginado. Entonces, yo te voy a apretar a ti, yo voy a permitir que el mundo me apriete a mí, ¿de acuerdo? Estas circunstancias como la pandemia nos están apretando, nos están sometiendo a estrés. Esto es estrés, nos están apretando. Y cuando nos están apretando, ¿qué cosita sale de ti? Si lo que sale de ti cuando estás bajo estrés es mierda, pues dale, dime, ¿de qué estás lleno? Esta es la pregunta, ¿no es cierto? No me vas a decir, no, yo estoy lleno de conocimientos y de paz y de cariño y de, qué sé yo, deseos buenos para la humanidad. No, si de ti sale, pucha, ese jugo medio café que huele feo, ¿no es cierto? De eso es de lo que estás lleno. Entonces, de un vaso llenito de cerveza, cuando tú lo echas, no va a salir jugo de naranja, va a salir cerveza, porque estás lleno de cerveza. Y de una naranja jugosa como la que te has imaginado, al apretarla, va a salir jugo de naranja. Entonces, mi pregunta es, de nosotros, de ti, del que está mirando esto, cuando nos aprietan, ¿qué sale de ti? Cuando te ponen a prueba, cuando te dicen vas a cocinar porque tenemos que comer, cuando te dicen vas a limpiar, cuando te dicen, oye, lo que demanda la circunstancia es caminar y tú comienzas a putear en realidad o en verdad prefieres estar haciendo otras cosas, lo que está saliendo de ti es rabia, es ira, es molestia, es incomodidad, pues de eso es de lo que estás lleno. Y el momento que la pregunta que tú me has hecho, creo que es totalmente propicia para comenzar a darnos cuenta de qué estamos llenos. ¿Sabes? Quiero terminar esta pregunta haciéndoles recuerdo a todos ustedes la película de Avatar. No sé si la has visto. ¿Tú la has visto, Ale? La de los aliens azules. Es ese Exactamente. avatar. Ok, sí. Exactamente, ¿no? Exactamente, donde Jake Sully es un marín lisiado, que ya sabes, ¿no? Toda la trama. Cuando ellos llegan a los Navi, a estos seres tan, no sé si quieres decirlos, primitivos o elevados, ¿no es cierto? Primitivos o desarrollados. Tú dirás qué quieres llamarlos, porque se los puede llamar de ambas formas. Y ellos se presentan y los Navi los identifican como la gente que viene del cielo, ¿te acuerdas? Como esos alienígenas que más bien están viniendo a invadir su mundo. Cuando Jake Sully les dice, quiero que me enseñen todas sus costumbres, quiero convivir con ustedes, la jefa de la tribu le dice, no, no te vamos a enseñar porque ya hemos intentado enseñarles a otros y ustedes no aprenden, porque para aprender se necesita, ¿te acuerdas de esa frase? Se No, necesita no al 100%. tener el vaso vacío. No se puede llenar un vaso lleno. Y Jake logra convencerla a la jefa, que además era la mamá de su chica, de la guía que recibe el encargo de enseñarle todas las costumbres y de la que termina enamorado, ¿no es cierto? Le dice la palabra mágica, la palabra clave. Le dice, sí señora, tal vez las otras personas tenían sus vasos llenos, pero yo, así la mira y le dice, yo tengo mi vaso vacío. Y cuando esta señora escucha eso, la jefa de la tribu, le dice, ok, entonces ella, la Naigiri, va a ser la encargada de enseñarte todas nuestras costumbres, porque si tu vaso está vacío, vas a poder aprender.
Y creo que ese es el propósito de haberte contado la película de Avatar y el ejemplo de la naranja o de la cerveza, porque creo que si cambiamos nuestro contenido o lo comenzamos a vaciar en este momento para llenarlo de otras cosas, al momento de que nos sometan a pruebas como esa, vamos a poder sacar de nosotros lo mejor. Y sabes, creo que es posible salir de esta pandemia mostrando lo mejor de nosotros. Que esta pandemia, como decía algunos, va a sacar lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Y estos son momentos para darnos cuenta qué es lo que primero quisiéramos que salga. Así es como te lo cuento. Ah, excelente analogía. Y creo que ya me has respondido un poco a la pregunta que te quiero hacer ahora, pero igual te lo voy a hacer para ahondar un poco más en el tema. Me identificaba muchísimo cuando decías, no escuchamos al cuerpo. Y yo siempre incluso me quedaba no, despierto hasta a largas horas de la noche para aprender algún tema o acabar algún proyecto, o tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y, y hasta que llegó un punto, y recién lo descubrí hace un par de meses, que mis dolores de cabeza, que a veces tenía recurrentes, dolores de espalda y demás, estaban muy ligados a ese no haber escuchado a mi cuerpo, era mi estrés, ¿no? Mis puntos, mis nervios ahí estaban sumamente contraídos. Y es lo que tú dices. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo aprendo a escuchar? ¿Cómo empiezo a escuchar? ¿Qué se necesita hacer para aprender a escuchar? Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decir, bueno, no, tienes que escuchar. Pero ¿qué significa realmente escuchar? Y como te decía, creo que me has empezado a dar un poco la respuesta con la analogía de los vasos, pero te hago la pregunta. Tienes toda la razón. Es un principio de respuesta, pero escucha lo que te voy a decir y, y va a sonar chistoso, pero te pido que me escuches. Pero no con tus orejas. Y estoy muy feliz de que tus orejas estén tapadas. ¿Me entiendes? O sea, tapadas porque no pido que me escuches con las orejas. Pido que en los minutos que te voy a explicar qué es escuchar, me escuches con el corazón. El escuchar es el más grande acto de amor. De hecho, voy a entrar a la fase de resumen de nuestra conversación porque, oye, yo los últimos años no he tenido ningún miedo, y te juro, no he tenido ningún miedo en hablar de amor en espacios empresariales, en espacios académicos, en espacios de gremios empresariales. No he tenido ningún miedo, porque creo que de eso se trata. This is all about, ¿no es cierto? Este tema de amor tiene que ver con la habilidad de escuchar que tenemos. A ver, voy a comenzar diciéndote que el acto de escuchar es el más grande acto de amor. Algún rato que puedas, preguntarle a tu esposa qué hizo que ella se enamore de ti. Así, pero cuando estén con una copita en la mano, así en esos momentos de total burbuja de amor, pregúntale mirándole a los ojos, ¿qué es lo que te enamoró de mí? Las respuestas van a estar muy relacionadas a tu capacidad de escuchar o tal vez tu habilidad para hacerle creer que le estás escuchando. ¿No es cierto? Que también puede ser, porque ese es un acto básico para lograr escuchar, el destinar tiempo a escuchar. Esta charla que tú y yo estamos teniendo ahorita, la hemos planeado. Hemos hablado por teléfono, hemos puesto en agenda, hemos planeado la conversación. Hasta hemos charlado un ratito previo a esto, qué cositas podríamos hablar, ¿no es cierto? Y nos hemos dado tiempo para esto, tanto tú como yo. Entonces, de ahí ha comenzado nuestro acto de gratitud, ¿ok? Yo te agradezco por el espacio, tú has comenzado agradeciéndome por el espacio y ni siquiera sabes de lo que o cómo vamos a terminar, lo cual ya es un acto de fe. Entonces, para escuchar, la primera cosita que quisiera que grabes en tu corazón es que necesitas amor. Cualquier cosa que tú quieras escuchar, sobre todo si es otro ser humano o otro ser vivo, porque, oye, yo me he comenzado a dar cuenta que puedes escucharle hasta a las plantitas. Cuando tú te vuelcas tu atención a una plantita y de pronto ves la plantita porque se escucha con todo el cuerpo y de pronto tocas la plantita y te das cuenta que está seca, ya has escuchado lo que la plantita te está diciendo. Oye, cabrón, dame agüita.
¿no es cierto? Te está diciendo algo, te lo debe estar diciendo mucho más amable, pero tú escuchas ese llamado porque has decidido escuchar. Las plantas te hablan, los animalitos te hablan cuando tú les dedicas tu atención y tu tiempo. Y obviamente las personas te hablan todo el tiempo, hasta en señales no verbales. Yo te aseguro que incluso cuando estás calladito, yo puedo escuchar lo que estás diciendo. Tú puedes escuchar perfectamente lo que esto significa. Mírame, ese acto de levantar los ojos, las levantaditas de ojos que hacemos, los actos de, no sé, de cambio de atención, etcétera, están diciendo cosas. Y si tú aprendes a escucharlas, no solo con las orejas, sino con los ojitos, con el corazón, con el sentimiento, vas a poder lograr grandes resultados. Ese es el primer punto para escuchar, el destinar tiempo y el entender que el escuchar es un acto de amor. Por eso tú has podido escuchar que tu espalda te estaba diciendo algo, que tu cabeza te estaba diciendo algo, porque le has dedicado tiempo y le has dicho, a ver, has callado todo lo demás y has dicho, a ver, ¿qué me puede estar pasando? ¿No es cierto? Y has hecho un espacio para escuchar. Hago un paréntesis y te pregunto a ti y a todos los que nos están escuchando, ¿cuál crees que es lo contrario al temor o al miedo? ¿Qué es lo contrario al miedo? Lo primero que se me ocurrió es alegría, felicidad. Sí, porque te cuento de que el temor y el amor están a este lado, son medio primos hermanos, son miembros de la misma familia. El temor y el miedo, perdón. Y al otro lado está lo que tú me has dicho, la alegría y el amor. Entonces, el temor y el amor son, como te diría, polos opuestos de una relación directa. Cuando tú no estás en miedo, ¿en qué estás? En amor. Miedo o temor lo voy a utilizar como un sinónimo, ¿te parece? Temor, amor son miembros de una misma línea, pero en puntos separados y opuestos. Y cuando tú dejas de tener miedo a escuchar, es decir, cuando tenemos miedo a escuchar, cuando piensas que lo que el otro te va a decir te va a ocasionar un problema, tú dejas de escuchar a tus papás porque dicen, nunca estás de acuerdo conmigo, siempre me llevan la contra, siempre están tratando de aleccionarme, cuando en realidad lo que yo necesito es que empaticen conmigo, que sientan lo que yo siento, etcétera. Entonces, cierras las posibilidades de escuchar. Y cuando el amor te invade, lo que haces es rompes o abres esas corazas que durante algún tiempo has ido construyendo para defenderte, porque todavía te amas y no quieres que nadie te lastime. Entonces lo que haces es crear corazas y las corazas se van abriendo con amor, ¿de acuerdo? Y hay personas que pueden haber desarrollado varias capas de protección. Y en las sesiones de coaching, cuando trabajamos con clientes que realmente quieren ir un paso más allá y lograr grandes cambios, tenemos que trabajar sobre esas corazas. Y una de las principales habilidades a poder desarrollar para todos nosotros en esta época es la de poder escuchar. Pero, a ver, imagínate esto. ¿Cuántos de nosotros recordamos? A ver, lo voy a poner de esta forma más bien. Yo recuerdo que mis hijas, que ahora están grandototas, pero en promedio han tomado, yo diría, 4 años en aprender a hablar, ¿sí? Incluso me acuerdo que una de ellas, hasta grande, hasta que tenía, no sé, 5 años, cuando iba ya a la guardería, y nosotros le dábamos un durazno peladito para que se lo coma en su periodo de descanso, en su ¿qué se llama? En su recreo, ¿sí? Ella decía, me encanta el duranzo, ¿de acuerdo? Ella tenía 5 años y no sabía decir durazno. Entonces nosotros, sus papás, sus profesores, sus abuelitos, hasta sus tíos le decían, no, hijita, no se dice duranzo, se dice durazno. Entonces, con amor le hemos ido enseñando y poco a poco ella ha aprendido y hoy habla por los codos, ¿no es cierto? Habla perfectamente. Pero escúchame, le ha tomado a mis hijas en promedio entre 3 y 5 años el aprender a hablar, ¿de acuerdo? Y lo hemos logrado con cariño, con amor, sus tíos, sus profesores, sus padres, hasta sus abuelitos les enseñaban a hablar, les enseñaban a decir cositas, ¿no es cierto? A completar oraciones. Pero Ale, mírame a los ojos y dime, ¿cuánto tiempo han dedicado tus padres en enseñarte a escuchar?
Cuando has nacido o cuando he nacido yo, nos han dado un golpecito, nos han hecho así, y si el bebé giraba hacia la dirección del sonido, decían, este niño ya sabe escuchar. O sea, ya tiene las habilidades como para escuchar. Y nunca más nos han enseñado absolutamente nada en el proceso de escuchar. Cuando en realidad el proceso de escuchar es más complejo que el proceso de hablar. Ya le hemos dedicado harto tiempo al proceso de aprender a hablar, Ale. Mi propuesta es que dediquemos tiempo a aprender a escuchar. Y para aprender a escuchar, lo primero que tienes que hacer es provocar silencio. Hay personas que te están escuchando o por lo menos te están haciendo creer que te están escuchando, pero tienen un montón de cosas en la cabeza y siguen pensando de que cuando les vas a preguntar algo, van a tener craneadita la respuesta. Esas personas, por ejemplo, no están escuchando. Y eso es algo que en nuestro proceso de deformación académica nos ha hecho olvidar. ¿Te acuerdas que los profes te preguntaban así, a regañar, ¿cómo se dice? A quemar ropa. Te preguntaban a quemarropa, y tú, Ale, ¿qué opinas de esto? Y tú ese rato tenías que responder, ¿no es cierto? Y si no respondías adecuadamente o como decía el profe, tienes -2 puntos, Fronda, ¿no es cierto? Más o menos algo así nos decían. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esa costumbre? A tener que pensar mientras estás escuchando. Entonces, ¿estás escuchando? No, no estás escuchando. Le hemos quitado a nuestro procesador principal el poder que tiene tu cuerpo y tu mente en ese orden. Pueden diseñar discursos totalmente complejos en millonésimas de segundo, Ale. O sea, una vez que has escuchado todo lo que has escuchado, el momento que quieras hablar, vas a poder hablar, pero en ese momento lo que vayas a decir va a salir de aquí y va a salir de aquí. En cambio, si te hacen hablar luego de que no has escuchado, vas a decir pelotudeces. O sea, la mejor forma de decir una pachotada, la mejor receta infalible para decir una pachotada es hablar sin haber escuchado. Y eso se nota, ¿de acuerdo? Y no es producto de castigo, no es un motivo para castigar o para bulear. Es un producto, es un momento para darte cuenta de qué manera puedes volver a decir lo que has dicho para que suene más divertido para esa persona y verdaderamente te escuche. En el arte de crear conexiones, como te decía al principio, entendiendo el liderazgo como el arte de crear conexiones, la pregunta que nos hacemos los líderes es muy frecuente: ¿quién tengo que ser para que me puedas escuchar? A veces tengo que ser un doctor para que tú me puedas escuchar. A veces tengo que ser un emprendedor exitoso para que tú me puedas escuchar. A veces tengo que ser tu papá riguroso para que tú me puedas escuchar. A veces tengo que ser un galán sexy para que tú me puedas escuchar. O sea, la pregunta es, para que tú me puedas escuchar, y tú, cuando digo tú, me refiero a tu cliente, tu esposo, tu esposa, tu hijo o lo que fuere, para que tú me puedas escuchar, ¿sí? ¿Quién tengo que ser? Yo me he dado cuenta con Teo, con mi perro, que si tengo su juguete en mi mano, él me escucha mucho más fácilmente. O sea, agarro su pelota, le encanta una pelota que está medio destrozada, pero es su juguete favorito, y lo pongo aquí en mi cabeza, ¿no es cierto? Entonces, cuando ve el juguete en mi cabeza, él no sabes cuánta atención me presta. Y si yo le digo lo que le diga, hablándole con la pelota en mi cabeza o muy cerca, con que esté en mi mano ya es suficiente, él está totalmente atento, está al 100% presente en este aquí y en este ahora. ¿Me entiendes la analogía? ¿Tú crees que podrías tú tener algo que llame la atención de la persona con la que estás hablando? Un disfraz, ¿sí? Un disfraz. ¿De qué te puedes disfrazar ahorita para que la otra persona capte tu atención? A veces te tienes que disfrazar de poeta. A veces te tienes que disfrazar de exitoso emprendedor. O a veces te tienes que disfrazar de un amante latino. ¿No es cierto? Para que te presten atención, para que puedas lograr el milagro de que te escuchen. Lo llamo así, el milagro de que te escuchen, porque la escucha es producto del amor.
Esto desde la perspectiva de una respuesta rápida. En el proceso de coaching ontológico, Ale, una de las habilidades más fuertes, más complejas de desarrollar son las habilidades conversacionales. Y las habilidades conversacionales creo que están resumidas, se pueden resumir en dos partes: la fortaleza y la habilidad de escuchar, y la fortaleza y la habilidad de poder comunicar, es decir, hablar, ¿no es cierto? Si quieres ponerlo en una radiografía muy simple. Pero si me quieres preguntar cuál de las dos es la más importante, la respuesta creo que ya es obvia. Es tremendamente más importante aprender o desarrollar la habilidad de escuchar. Y es algo que no se puede lograr a menos que practiques. A menos que practiques. Y para eso yo te voy a recomendar una herramienta, por ejemplo. O sea, para poder escuchar tienes que estar presente. Y para poder estar presente necesitas hacer que tu mente y tu cuerpo estén en el mismo lugar. ¿Se entiende esa analogía? Tu mente y tu cuerpo en el mismo lugar. Si tu cuerpo ya está aquí, te invito a traer tu mente. ¿Cómo traes tu mente al lugar donde está tu cuerpo? Porque honestamente, ahorita al estarme escuchando tú y las personas que nos están escuchando, no me interesa mucho dónde están sus cuerpos, porque hasta podemos estar en lugares completamente diferentes. Lo que sí me interesa es el lugar donde está su mente. ¿Te has dado cuenta que hoy en día muchos de nosotros, mientras estamos viendo una película, al mismo tiempo estamos mirando nuestro chat? Ujú. O sea, estás viendo una peli, estás viendo una serie y te gusta la serie, pero aprovechas esa capacidad que tiene tu cerebro de poder reconectarse rápidamente para de pronto hasta contestar un chat, enviar un audio y volverte a contestar, a conectar a la película y de pronto hacer otra cosa y volverte a hacer. O sea, ¿le estamos sacando provecho a nuestro cerebro? Sí, porque puede hacerlo, sí, pero ¿lo vas a hacer bien? ¿Qué opinarías si el rato que le estás besando a tu esposa, de pronto mientras tu esposa te está besando, abra un ojo y esté contestando un chat? ¿No es cierto? O sea, te darías por satisfecho de que puede hacerlo, no va a cambiar la calidad del beso, no va a cambiar, va a seguir moviendo su lengüita, no hay problema, te aseguro, pero la calidad de lo que tú sientes ya no es lo mismo. Entonces, creo que la habilidad, yo le llamo la doble A. La doble A simplemente por la analogía de el aquí y el ahora. ¿Sí? La doble A. Porque mucha gente entiende la doble A como Alcohólicos Anónimos y se acuerda rápidamente del acrónimo, pero te invito a estar presente. Lo que estés haciendo al 100%. ¿Sí? Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás bailando, estás bailando. Si estás comiendo, estás comiendo. ¿De acuerdo? Y te aseguro que al vivir de esa manera, al hacer ese acto de brindar total atención a lo que estás haciendo, tus habilidades se potencian. ¿No te ha pasado? Escucha, mira, yo cumplí 50 años y me doy cuenta de que me olvido cosas, me comienzo a distraer mucho más fácilmente, tengo problemas para dormir, no duermo con la misma facilidad de antes, duermo un poco menos, pierdo masa muscular, etcétera. Cosas que están pasando, ¿de acuerdo? Pero para trabajar las cosas que están pasando y hacer que pasen de otra manera, creo que el habitar en ese espacio del aquí y el ahora es lo único que nos va a permitir salir de esta vivos, ¿de acuerdo? O sea, siento de que ese es el primer paso para poder escuchar. Cierro esta pregunta que tú me has hecho con una herramientita que se llama, bueno, nosotros le llamamos linterna de atención, pero técnicamente se llama el foco de atención. ¿Dónde está tu foco de atención? Según lo que nos han enseñado a trabajar y a vivir, el foco de atención, como nuestros ojos están hacia afuera y no hacia adentro, nuestro foco de atención siempre está hacia afuera, ¿no es cierto? Cuando cierras tus ojos, no sé si has visto el mecanismo de cerrar los ojos, tus párpados, o perdón, tus pupilas se levantan, ¿no es cierto? Y por eso a ratos cuando duermes y no estás totalmente cerrados los ojos, se ven blanqueados los ojos. Cuando cierras los ojos, tus pupilas se van hacia atrás. ¿Sí? O sea, lo que quieren en realidad es mirar hacia adentro. Y cuando abres los ojos, las pupilas miran hacia afuera. Entonces nosotros tenemos por naturaleza y por práctica el foco de atención hacia afuera. La linterna de la mente es como el foco de atención. Si tú quieres en total oscuridad, un día que se vaya la luz, ¿sí?
y en total oscuridad tú tienes una linterna y quieres ir a la casa del vecino que está al frente en total oscuridad, ¿hacia dónde apuntas la linterna? Pues apuntas hacia el lugar donde quieres ir, ¿no es cierto? A lo mejor no ves la casa del vecino, pero ves los próximos 6 o 10 pasos y comienzas a avanzar mirando los 6 o 10 pasos que te apunta la linterna. Y va a llegar un momento en el que levantes la linterna y ¿qué crees? Va a estar ahí la casa del vecino o tu destino. Pero qué loco sería de nuestra parte el comenzar a avanzar hacia esa dirección, pero con la linterna apuntando hacia otra dirección, ¿no es cierto? Sería bien loco. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a tropezar y el proceso no va a ser agradable. Entonces, yo siempre invito a ayudarnos a encontrar el foco de atención adentro y no afuera. Y como no tenemos esa práctica, lo que debes estar escuchando como pan caliente en este momento es el concentrarte en ti, el meditar, el mirar hacia adentro, el hacer yoga, el hacer mindfulness, todo esto. Pero todo esto comienza con una herramienta bien sencilla que es la respiración, ¿vale? Tú y yo, durante esta charla, te aseguro que en ningún momento hemos hecho una respiración consciente. Hemos estado en un piloto automático que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Pero el hacer una respiración así te hace hasta tener ganas de estar vivo. Porque, a ver, no respires. A ver, no respires un cachito. A ver, no lo hagas. Vas a darte cuenta de que en algún momento vas a querer estar vivo, vas a querer respirar y vas a querer que ese oxígeno que has metido llegue a todas las partes de tu cuerpo. Y es en ese momento cuando te enfocas en tu respiración. No lo vamos a hacer como los deportistas, ¿no es cierto? O cuando estás haciendo, no sé, una actividad aeróbica, ¿no es cierto? No, lo vamos a hacer de una manera totalmente espontánea, como te lo pide el cuerpo. A ver, si te digo eso, ¿cómo te pide tu cuerpo respirar ahorita? Vas a vincular a la respiración movimiento, ¿no es cierto? Y estas son las dos claves que te pido usar para estar en el aquí y en el ahora. Respiración y movimiento. Mira lo que acabas de hacer, ¿no es cierto? Has hecho exactamente lo que te pide tu cuerpo. Una estiradita, una movidita, una inhalación. Esto te trae al aquí y a la hora y te ha ayudado, nos ha ayudado a todos a como que reponer energía. Ya podemos charlar otra hora, ¿no es cierto? O sea, te has movido y mejor si tú agarras un rato de esos y te paras, estiras la espaldita. ¿No te pasa que cuando tú sientes que un músculo, vamos a suponer tu muñeca, está dolorido y tú te enfocas en ese lugar, ¿qué comienzas a hacer? Lo Comienzas a mueves. moverlo. Sí, lo A mueves. ver, imagínate de que te duele el cuello. A ver, imagínate, te duele el cuello porque has estado trabajando en la computadora. ¿Qué es lo primero que haces para quitarte el dolor de cuello? Tú solito. Exacto. Hacemos esos movimientos típicos. Entonces, el movimiento y la respiración nos hacen que la linterna de atención o el foco de atención vuelva hacia ti. Y esa es la condición básica para poder escuchar a tu cuerpo y la condición básica para escuchar a los demás es escuchar a tu cuerpo. ¿No es cierto? Es saber escuchar, saber escuchar. Pero si no sabes escucharte a ti, muy difícilmente vas a poder escuchar a los demás. Con esto quisiera cerrar esta pregunta. Hay un concepto en las artes marciales, muchas de las cuales yo te juro que he aprendido muchísimo, que se llama The Crouching Tiger. Es una posición de Kung Fu. Crouching Tiger significa tigre agazapado, ¿sí? Y a ver, cuando te imaginas un tigre agazapado, ¿qué te imaginas acto seguido? Imagínate un tigre agazapado. ¿Qué crees que va a pasar un segundo después? Te va a atacar, te va a saltar. Totalmente. Dicen que el momento en el que el tigre está agazapado es el momento más peligroso del tigre, ¿sí? Porque está listo como para saltar, para hacerse de su presa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hace el tigre? En vez de hacer así, lo que hace es
O sea, toma perspectiva, ¿sí? Se aleja un poquito. Se aleja un poquito para, ¡pam!, después dar el salto y hacerse de su presa. Si esto es posible para los seres humanos en este momento, sería maravilloso, Ale. El poder entrar en un momento de retraerte un poquito. Ojalá tuviéramos una pandemia o una cosa así para que podamos meternos en nuestras casas, dentro de nosotros mismos y pensar. Imagínate lo que estoy diciendo, estamos viviendo una pandemia, tenemos grandes oportunidades ahorita para mirar hacia adentro y hacer la pose del Crouching Tiger, del tigre agazapado. Pero si eso no es posible, por lo menos te invito a ir un poco más despacio. O sea, si alejarte y tomar perspectiva tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, si eso no es posible para ti en un principio, por lo menos quisiera proponerles a todos los que nos estamos concentrando en esta conversación ahorita, es ir más despacio. No sé si te has dado cuenta. Mira, nosotros lo hemos conversado aquí en casa. Ya no tenemos tiempo de transporte. O sea, estamos trabajando desde casa. Esos 40 o 50 minutos que antes usabas para ir y volver, ya no los tienes. Ya no tienes el momento del tráfico. Ya no tienes los momentos en los cuales estás subiendo en los ascensores y bajando en los ascensores o caminando para llegar. O sea, fácilmente se le han añadido a tus días 2 horas de vida cada día. ¿No es cierto? O sea, fácilmente en esas cosas en las que estabas metido para lograr tus objetivos, ahora tienes de más, tienes tiempo. Por lo menos si vives una vida normal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos ese tiempo que tenemos extrita, que no lo contábamos antes y que de pronto ahora lo tenemos, para hacer las cosas más despacio? O sea, para levantarte de la cama más despacio, por ejemplo. Ya no el ¡pum!, ¿no es cierto?, cuando suena el despertador. O el ducharte más despacio, o sea, tomarte unos minutos más para sentir el aroma del jaboncito, el agradecer a la agüita, el tomar el tiempo para vivir un poco más despacio. Oye, el servirte tu café y ver cómo humea, como el vaporcito que antes ni siquiera te dabas cuenta, te servías y es más, te lo llevabas para tomártelo en el auto mientras manejabas, ¿no es cierto? Es lo que yo hacía. Pero sin embargo, hoy, oye, siento el aroma de la cafetera perfumando mi casa entera. Antes no lo sentía y era el mismo café y era la misma cafetera, Ale. ¿Te das cuenta? Entonces hay cosas que podemos hacer un poco más despacio. Ya no hay necesidad de tanta prisa. Una amiga me pide una reunión para la próxima semana y bromeando me dice, ¿habrá tiempo en tu apretada agenda? Yo le digo, dispón del martes, el lunes tengo algo, pero dispón del martes, el martes es tuyo. ¿Sabes? Me ha dado tanto gusto dar esa respuesta. Me he sentido a gusto, me he sentido de que ella ha tenido la posibilidad de ser escuchada. Es como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez, estás en algún aula y de pronto suena tu teléfono y de pronto tú te agachas y dices, aló, sí, escucho. O sea, comienzas a contestar la llamada pensando que los demás no están escuchando, pero en realidad todo el mundo te está mirando, ¿no es cierto? Porque estás contestando la llamada y tú piensas que no te escuchan, pero en realidad te están escuchando más. Yo creo que esa es la lección para todos nosotros ahora, principalmente para mí. El haberle podido responder a una amiga, a una persona que me ha pedido una reunión, decirle, el martes es tuyo. O sea, decidí en qué horario, tranquila. Porque es cierto, estoy haciendo gran parte de las cosas desde casa, pero tengo que reconocer también, Ale, que gran parte de mi trabajo, que es presencial, lo hemos tenido que mover, lo hemos tenido que posponer, lo hemos puesto en stand-by. Proyectos que no se han realizado y que vamos a encontrar la manera de poderlos hacer. Y esa preocupación, tú puedes elegir si te mata y te destruye o te ayuda a lograr escenarios posibles. ¿Qué opinas? Es, es impresionante lo que acabas de decir a Juan Carlos. Has dado un montón de información y estaba tomando De un acá. poco de un par de notas acá. Y bueno, primero hacía la analogía del escuchar y el amor y me ponía a pensar qué pasa en el mundo real, en el mundo de afuera, en el mundo pre-pandemia, digamos.
Qué buen donde... nombre que le acabas de dar. Y, y quizás muchos de los problemas que teníamos de, no sé, de conflictos sociales, de negocios que estaban medio mal o personas que estaban insatisfechas del mundo, tú piensas que es por la falta de amor, por la falta de escuchar y, y yendo a eso, en el aquí y en la ahora que tú dices. ah, la otra pregunta, ya pasando a otro tema. Mira, algo que me pasa normalmente es, dices, cuando pase esto, voy a empezar a hacer esto. Qué sé yo, digamos, poniéndome que estuviera en clases en la universidad, ¿no? Entonces, cuando tenga vacaciones, voy a hacer esto y esto y esto. Pero llega el momento como que casi normalmente o no pasa o pasa al principio y es una curva así y después no hay nada, ¿no? Entonces me ponía a pensar en el aquí y en el ahora que tú decías, y este momento de pandemia, de estar en las casas, de estar contigo mismo, que tienes un montón de tiempo, pareciera ser un momento ideal para hacer todo lo que tú nos dices, para ser un momento de escucharnos, de empezar a pensar, de tomar tiempo para ti mismo. Pero yo estoy seguro que muchas personas, pese a que ha llegado ese momento, ¿no? Decían, cuando tenga más tiempo voy a estar en mi casa y voy a empezar a aprender tal cosa. Pero yo te he puesto que muchas personas no lo están haciendo, no están tomando. Su mente se ha ocupado en cualquier otra cosa, ha agarrado, se ha distraído con más Netflix, con más, no sé, más comer. Yo estoy comiendo más de lo que debería. Entonces, ahí, Juan Carlos, te pido un consejo y una pregunta. ¿Cómo hacemos para realmente ocuparnos de lo que realmente es importante? ¿Cómo agarramos y mantenemos esa idea que teníamos, pero llegado el momento no la ejecutamos? Ale, yo decía en tono de broma hace un rato atrás en esta conversación, no todos vamos a salir vivos de esta, ¿de acuerdo? Y quiero hacer la aclaración de esa frase respondiendo a tu pregunta. No todos vamos a aprender cosas de esta pandemia. Algunos simplemente vamos a vivir en el miedo que significa el perder las oportunidades de trabajo, económicas, laborales, etcétera, y nos vamos a tratar de simplemente entregar a las pasiones, a la comida o al miedo o a la desesperación, tratando de únicamente publicar quejas en las redes sociales. ¿Me entiendes? O sea, no todos vamos a lograr este proceso. Es como si esta charla que tú y yo estamos teniendo ahorita, quisiéramos que llegue a todo el mundo. Qué bonito sería, pero oye, lo van a ver 100 personas. ¿Te das cuenta? Esas 100 personas son el público objetivo. De esas 100 personas, ¿cuántas crees que van a, pucha, agradecer o poner un comentario bonito? 5. Pero por esas 5 tú y yo estamos aquí. ¿Te das cuenta? Por eso le estamos metiendo 1 hora y media de nuestro tiempo. Y eso lo estamos haciendo por amor. Nadie nos está pagando nada. No estamos logrando básicamente más nada que dar un poquitito de lo que somos. Y cuando tú das un poquito de lo que somos, nunca lo haces por temor. ¿Por qué lo haces? Lo haces por amor. Y el amor no es solamente ese sentimiento. El amor incluso a veces es una actitud. Es una actitud. Entonces, quiero entender de que primero que nada, voy a responder tu segunda pregunta primero, ¿no es cierto? ¿Es una oportunidad? Sí, compañero, pero no para todos. No para todos, no todos vamos a salir vivos de esta. Es como una guerra, ¿sí? No todos van a salir vivos de esa guerra, pero gracias a los que mueren en el proceso, todos los demás vamos a aprender cosas, vamos a salir victoriosos o perdedores. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento de que la vamos a aprender en la medida en la que seamos tolerantes con nosotros mismos. A ver, no sé, otra vez ejemplo de los niños, porque hoy me están enseñando los niños y los animales muchísimo, ¿no? Cuando mis hijas aprendían a comer, cuando les permitías comer solas, lo primero que hacían era agarrar con su mano, qué sé yo, el tomate, la papa, la carne, y comían así. Y luego le dices, a ver, hijita, utiliza este tenedor, ¿no es cierto? Utiliza el cubierto. Entonces, obviamente, lo que hacían era agarrar el cubierto, agarrar la papita, pincharla en el cubierto y comer, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo crees que nos ha tomado aprender a comer? Hemos hablado de aprender a escuchar hace un ratito y hemos dicho que son 4 a 5 años. Ok, son fácil 3, 4, 5 meses en el que un niño
aprende a utilizar los cubiertos, tal vez más tiempo, Ale. Pero aprender a utilizar los cubiertos, oye, no el niño que agarra y no le pega a agarrar la papita o agarrar el tomatito y a metérselo a la boca. Te pregunto, ¿se enfada? ¿Se enfada con él mismo? Y dice, ay, esto de los tenedores no es para mí, ¿no es cierto? Yo prefiero seguir comiendo como perrito, ¿no es cierto? No, el niño lo que tiene es paciencia con su aprendizaje, es tolerante con su error, más aún si está solo, porque son los estímulos externos los que hacen que se frustre. Porque por último, si el niño no puede hoy día, va a dejar el cubierto y va a agarrar y va a comer como sabe con la mano. Y mañana, si le vuelves a plantear el tenedor, lo va a volver a agarrar, va a volver a intentar desde el espacio del amor, lejos de la frustración. ¿No es cierto? Va a volver a intentar. Entonces, mi respuesta cariñosa para todos ustedes es, ok, es una oportunidad, sí, pero no para todos. Y si durante estos primeros 15 días de pandemia tú lo único que has hecho ha sido ver películas y comer y ver series, oye, a lo mejor eso es lo que era necesario que hagas. Ten tolerancia, da para largo, da para largo. Y si no lo logras en el proceso de pandemia, ¿qué pasa si, no sé, levantan las medidas, encuentran la vacuna, esto se arregla en 2 semanas? Ni modo que digas, ay, qué bruto, no he aprovechado la pandemia para leer todos esos libros que quise leer. Sería el retroceso, ¿no es cierto? Es decir, entender que no tienes el control, Ale. Mira lo que te voy a mostrar y dime por favor si se ve, porque yo de acá no veo mucho. La primera, Más o menos, sí. ok, es un dibujo que he hecho a mano alzada que muestra en un eje de coordenadas, así como te gustan, una relación de lo que podría ser la realidad. Tú te imaginas cómo pueden ser las cosas y en la otra línea de otro color está cómo salen las cosas, ¿no es cierto? Tú te imaginas que va a ser, qué sé yo, lineal y de pronto no es lineal, sino es una montaña rusa que va y vuelve, que sube y baja y no está planeado de esa manera. Lo que planteo, lo que te estoy explicando en esta conversación y que ahorita tal vez lo podamos ver en ese gráfico, es esto. ¿Cómo lo interpretas? Ahí abajo, ahí dice una palabra muy clara, dice fluir. Y fluir es flow, ¿no es cierto? Es, oye, si la vida te da limonada, perdón, si la vida te da limones, ¿qué haces? No, nada. Limonada. Pero qué cojudo te verías si es que estás con un frutero lleno de limonada y tú estás mirando, diciendo encima, pucha, yo hubiera querido mangos. ¿No es cierto? Porque yo Totalmente de acuerdo. justo, porque yo justo hoy me he antojado un jugo de mango y qué infeliz soy porque no tengo los mangos, pero mi vecino sí los tiene. O sea, a eso voy. Este es el grafiquito con el que quisiera nos podamos ir a dormir esta noche, ¿no es cierto? Que si te tienes que enfadar, te enfades, pero ni más ni menos de lo que hace falta, ¿no es cierto? Que si tienes que reír, rías. Que si estás comiendo, comas. Que si la vida te da limones, pues hagas una rica limonada y si puedes se le invites a los que amas. Eso es fluir. O sea, si tú tenías planeado hacer, qué sé yo, orden en tu ropero hoy día, pero de pronto alguien te dice, oye, no tenemos nada que comer y de pronto tú tienes que salir a comprar alimentos o cocinar, cuidado que te estés diciendo, ¿no? Escucha esto, ¿no? Puta, yo tenía que organizar mi ropero. Es más, aquella o aquel me ha interrumpido mi plan. Esto es lo que necesitamos abandonar, Ale. La ilusión de que controlamos las cosas. No controlamos. Controlamos muy poco. Yo creo que si tuviéramos que ponerle un nombre a esta conversación, yo quisiera ponerle el nombre de que la mejor versión de ti va a emerger, va a surgir cuando abandones la ilusión del control y cuando pongas tu mente al servicio de tu cuerpo. ¿Qué opinas de eso? Cuando poner la mente al servicio del cuerpo sea el objetivo de este proceso de transformación, porque ya hemos tratado de dominar al cuerpo con la mente,
¿no es cierto? Y creo que el resultado no está siendo muy óptimo, o al menos ya le hemos dedicado harto tiempo a eso. Hoy creo que va a ser una oportunidad para todos nosotros si nos enfrentamos a esta oportunidad con amor. ¿De acuerdo? Si vives el aquí y el ahora, pero totalmente tolerante, con amor. Si no logras leer la cantidad de libros que te has planteado, oye, por lo menos la parte de la serie de Netflix que estás viendo, esa parte disfrútala a más no dar. ¿No es cierto? Cuidado que después termines de ver la serie y encima te recrimines a ti mismo de haber visto esa serie. No, acepta la posibilidad, acepta de que, oye, no podemos controlar casi nada, ni nuestro estado de ánimo a veces podemos controlarlo. ¿Cómo vas a poder controlar el resultado de otra persona o el que otra persona está planteando sobre ti? Yo respondo la segunda pregunta que me hiciste desde esa perspectiva, ¿no? Y la primera que me has hecho es arena movediza, Ale. ¿Será que tenemos problemas sociales por falta de escucharnos? Me dijiste. La respuesta es sí. Sí, es decir, estamos escuchando solamente a una parte, estamos escuchando tal vez solo mi ego político, solo mi interés de desarrollo, y no estamos escuchando lo que está pasando alrededor. Hemos salido de un proceso de 14 años en los que una persona o un grupo de personas no escuchaba más lo que le estaba pidiendo sus socios comerciales en el exterior, metido en quién sabe qué temas de todo tipo, y ni siquiera caminaba por la ciudad, pasaba volando en helicóptero, o sea, no podía saber lo que estaba pasando en el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que escuchaba? Solo lo que veía en las redes sociales y lo que le decían las personas que lo estaban asesorando. Entonces, ¿que van a haber problemas sociales si seguimos no escuchando? Sí, pero de que yo siento desde mi corazoncito de que hemos dado un gran avance, ¿sí? A varios niveles, no solo en Bolivia, sino en otros lugares del mundo también. Y decido ver eso, porque te aseguro que hay problemas, pero decido ver la otra parte. La otra parte, veo que hay madres que están amando mucho a sus hijos, que hay padres que están rompiendo las alcancías para poder salir de esto airosos y aún así aprovechan los momentitos de tranquilidad y de esfuerzo que están haciendo. Sí, decido ver eso. Y sí creo que en nuestro medio vamos a poder lograr grandes cosas si seguimos conectados a la gente. Y conectados a la gente significa escuchándonos un poco mejor y no solo con las orejas. Juan Carlos, primero, antes que nada, quiero preguntarte tu tiempo. Tampoco quiero tenerte mucho acá. No sé cuánto tiempo dispones, porque si se puede alargar, nos vamos a alargar. Harto. Yo lo que te propongo es plantear una segunda conversación, Me porque parece excelente. yo creo que hay muchas cosas de las que quiero hablarte todavía, es cierto, pero el tiempo en redes es como el tiempo en TV, ¿no es cierto? Sabemos de que no todos van a estar pegados y lo que yo les invito a hacer a nuestros amigos que van a escucharnos es escucharnos mientras cocinan, escucharnos mientras hacen ejercicio, escucharnos mientras están lavando ropa o cuando están haciendo alguna tarea doméstica, porque sentarse a escucharnos, no sé si es una tarea tan divertida como para ti y para mí, ¿no es Es muy cierto? cierto, es muy Y es, cierto. y es por ello que yo te planteo la posibilidad de hacer una videoconferencia como la que estamos teniendo en algún día de la próxima semana con todos los temas que se nos han quedado en agenda, ¿no es cierto? Y volver a vernos porque he disfrutado muchísimo de este espacio. Yo también, Juan Carlos, y bueno, como te decía, hay varias preguntas más. Incluso has cerrado con una que yo creo que se le va a quedar la duda a muchos. Has mencionado conectando con gente. ¿Cómo te conectas con gente? ¿No? Y ese es un tema para otra charla muy interesante. Solo para cerrar, Juan Carlos, hace un par de preguntas atrás, me decías que tú has cambiado, has tenido que cambiar la forma en la que tú vas a encarar esta nueva etapa, porque era principalmente presencial. Has tenido que cancelar un montón de cosas. Y mi pregunta era, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar cómo vas a cambiar lo que estabas haciendo? A ver, yo no soy coach en mi tiempo libre. Yo soy
coach profesional, es decir, vengo trabajando los últimos 20, 22 años de mi vida dedicado a esto al 100%. Y debo reconocer que la mayor parte de mi tiempo, casi de manera exclusiva, mis únicas conferencias y llamadas virtuales y espacios de Zoom o de Skype o de WhatsApp, básicamente eran con mis clientes del interior y del exterior del país, ¿no es cierto? Para las sesiones individuales de coaching. Pero hoy entenderás que es al revés. Casi el total de mis conversaciones, por no decir todas, y las sesiones que estoy teniendo y los espacios laborales que todavía están abiertos, son como el que tú y yo estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que estoy teniendo que evaluar es la forma virtual en la cual se pueden hacer las cosas. Y se había podido. Me he comprado un espacio en Zoom, estoy mejorando las pantallas que tengo en casa, mi esposa tiene un espacio de trabajo individual porque ella está trabajando también, mi hija está pasando clases en la universidad y ella tiene un espacio también en la casa, o sea que hemos convertido la sala de estar en oficina, el escritorio en oficina y el comedor de mi casa en oficina, y esta tarde voy a trabajar desde el jardín porque pues hay una mejor iluminación y me siento más a gusto tomando solcito. Entonces, creo que es una de las principales, el virtualizar mi trabajo, el hacer que el no estar contigo de manera presencial, de lo único que me ha privado es de poder estrechar tu mano y sentir el aroma de tu colonia, ¿me entiendes? Nada más. Pero siento que he podido conocerte y verte a los ojos y ver hasta tu corporalidad, tu emocionalidad, tu lenguaje, y creo que ese es mi aprendizaje. ¿Te das cuenta? El poder escuchar casi tan bien si la conexión es buena como cuando estuviésemos presencialmente juntos. Entonces, he tenido que adaptar la casa, he tenido que adaptar algunas cositas de mi entorno, pero también he tenido que adaptar la tonalidad en la que hablo, la fortaleza. No te voy a decir que estoy en pijamas de abajo, ¿no es cierto? Pero sí he tenido que no solo ponerme el short y la polera, sino que tratar de mantener ciertos códigos de vestimenta. Lo único que me estoy dejando de nuevo es un poquito la barba porque ya me la había quitado, pero estoy tratando de mantener los mismos hábitos y alcanzar otros, ¿no es cierto? He adaptado, por ejemplo, el garaje de mis motos, lo he convertido en un pequeño gimnasio, la bicicleta la he puesto sobre un rodillo para que podamos hacer un poquito de ejercicio. Estoy haciendo mucho menos del que quisiera. En ese aspecto tomo tu principal preocupación. Me hubiera encantado hacer más. Pensé que podía hacer 4 o 5 horas al día, pero te aseguro que hay días en los que no me he podido ni siquiera subir a la bici y no hacer ejercicio, pese a que lo he adaptado para la vida en cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, creo que retomando un poquito el tema que tú me dices, todo se está virtualizando. Te comento, por ejemplo, como dato, de que voy a tener todo mi módulo, que son 2 semanas de participación en una maestría en la Universidad Andina, la próxima semana y la subsiguiente semana, todos los días de 7 a 10 y media de la noche, que es un módulo de coaching y liderazgo en la maestría de administración de empresas de la Universidad Andina, y ahora lo vamos a hacer por Zoom. Al menos el primer módulo hasta que se dicte una nueva legislación o una nueva medida, lo vamos a hacer por Zoom. Y a ver, pregúntame cómo voy a adaptar las dinámicas, cómo voy a adaptar estas cosas que tú sabes que utilizo, que son ejercicios de vivencia, etcétera. ¿Cómo las voy a adaptar? Ya aparecerá la manera, ¿no es cierto? Ya aparecerá la manera. He estado investigando muchísimo. Estoy jugando, por ejemplo, a hacer este tipo de gráficos como el que tú has visto, que he estado compartiendo con ustedes, hacerlos a mano. Tengo una pizarrita que yo mismo estoy trabajando en la pizarra en vez de solamente mostrar transparencias y compartir pantallas, que creo que no necesariamente es lo único. Estoy comenzando a hacer role-playings, estoy sacando mis disfraces de la maleta de los disfraces, o sea que algo va a ir saliendo para hacer llevadero el proceso de seguir haciendo la maestría, por ejemplo, en la que enseño algo factible. Y creo que una parte va a salir de mí y otra parte va a salir de los mismos estudiantes, ¿no? De los mismos participantes de los programas que seguramente me van a ir solucionando o planteando soluciones a problemas a los cuales voy a estar abierto a trabajar. Un temita que a mí no me gustaba mucho, que lo voy a
retomar es el tema de la lectura. Yo mandaba un par de lecturas, muchos videos y estas cosas que eran un poquito más dinámicas, pero ahora voy a reforzar un poco la lectura, ¿me entiendes? Porque ese espacio de 3 horas que teníamos presencial es demasiado largo como para que sea un espacio virtual. Entonces voy a plantear que nos sentemos a leer y nos volvamos a conectar en 1 hora, por ejemplo, después de haber leído un capítulo y medio o dos del libro y trabajemos sobre eso después, ¿te das cuenta? O sea que voy a fortalecer un poquito el hábito de la lectura. Esos son mis planes. No tengo otra posibilidad porque no hemos tenido demasiado tiempo para la preparación de este proceso, ¿no? Claro, no, nadie estaba preparado, pero es siempre interesante ver cómo las personas solucionan los problemas. Eso de, ok, paramos acá, vayan a leer, volvemos, me parece excelente. Juan Carlos, muchas gracias por todo este tiempo. Yo sé que tienes una agenda apretada, por más de estar en pandemia, creo que estamos más de 1 hora. No, bueno, no importa, igual te lo agradezco un montón. Más bien, agradezco el ofrecimiento de hacer una segunda sesión. A las personas que estén acá, quizás poner un formulario, una cosa de email, que dejen sus emails para avisarles cuándo se puede hacer de nuevo una Eso sesión. sería fantástico. Eso Claro, sería fantástico. Claro que sí. y que manden preguntas y todo. De mi parte, Juan Carlos, de nuevo agradecerte, te mando un abrazo. De nuevo agradecerte por tu tiempo, porque no sé cuántas veces en este transcurso, desde que he tomado esa clase de liderazgo hasta ahora, he dicho, hay este profesor que si tienes la chance de escucharlo, ir a alguna de sus charlas o a sus entrenamientos, anda, porque te va a ayudar un montón. Entonces, te agradezco que me hayas dado esta hora y media, incluso creo, no sé cuánto ya vamos, no he tomado el tiempo. Y entonces te agradezco un montón, Juan Carlos, un gran abrazo. Y no sé si quieres decir algo más para finalizar. Por mi parte, cerrado, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias, Ale. Yo te había dicho al principio de esta charlita de que íbamos a explotar y explorar el concepto de la gratitud, ¿no es cierto? Y soy muy enfático al decir que la gratitud es un sentimiento tan expansivo que cuando está presente nada más existe, ¿no es cierto? Cuando tú agradeces, te liberas hasta de la queja, te liberas hasta del reclamo, te liberas hasta del dolor. Entonces, yo le agradezco a la gente que está escuchando esto, que se da el tiempo de escuchar, porque, sabes, no sé si voy a ser claro al explicar esto, porque es bien complejo, pero me da ganas desde el corazón de cerrar nuestra conversación con esta idea. El discurso toma lugar en la escucha. A ver, lo voy a repetir para que me digas con una señal si es que entiendes lo que estoy diciendo. El discurso no toma lugar en la boca del orador. El discurso toma lugar en la escucha amorosa de la gente. Porque el discurso no es nada. Discurso, el speech, si quieres, ¿no? La conversación que tú y yo estamos teniendo acá tiene cara de discurso. Hemos tenido cosas para decir, hemos compartido cosas, pero ¿dónde es donde realmente logra su verdadero lugar? ¿Dónde aterriza? En la escucha de la gente. Entonces, yo le agradezco a las personas que se están tomando el espacio para escuchar esto, porque, sabes, sospecho que van a entrar en la teoría del durazno. El durazno, la teoría del durazno es algo que yo recuerdo que mi padre hacía, ¿no? Cuando le llegaba carga de Camargo, de un lugar donde él había nacido, y le llegaban canastas grandotas con duraznos, él se sentaba, pelaba duraznos, probaba el durazno y aquel que estaba delicioso lo invitaba a mi mamá y a mis hermanos y a mí. Y aquel que al probarlo no estaba tan bueno, lo ponía a un lado para hacerlo secar y hacer las famosas bolas de, ¿qué se llaman? Las Ok. quizas, Ajá. las de durazno deshidratado. ¿Por qué? Porque no estaba muy bueno, pero aquel que estaba muy, muy bueno, ¿no es cierto? Lo compartía con la familia. Yo me acuerdo mientras hacíamos tareas, mientras veíamos tele, mientras descansábamos o en los postres de los almuerzos durante la sobremesa, mi papá pelaba los duraznos, cortaba una rodaja, probaba esa rodaja y decía, oh, este está buenísimo, prueben, porque cada durazno era una experiencia. Creo que muchos de los que escuchen esta conversación entre tú y yo van a hacer la teoría del durazno, ¿no? O sea, van a escuchar y van a decir, oye, qué buena conversación que han tenido el Ale y el Juanca, ¿por qué no la escuchas y la van a reenviar a alguien, algún familiar, algún amigo, etcétera? Eso es
algo que podría ser la situación perfecta, ¿no es cierto? Pero la otra es de que escuchen esto por partes, ¿no es cierto? De acuerdo a su tiempo, porque realmente creo que el agradecimiento no va hacia mí, querido Ale. Yo lo reboto hacia todas las personas que se van a tomar su tiempo en hacer que esta conversación tome lugar, porque de otro modo, ¿sabes dónde se va a quedar? En la nube, ¿no es cierto? En la nube, que es ahí donde va a estar. Literalmente. Sí, literalmente, ¿no es cierto? No va a tomar lugar. Una conversación como esta en la nube, dime qué es. Es nada. Es absolutamente nada. ¿Cuándo toma lugar? Cuando alguien la descarga, ¿no es cierto? Cuando alguien la escucha. Entonces, a ellos va mi agradecimiento y el agradecimiento que siento en este momento es hacia esas personas. Y como es tan expansivo el sentimiento de la gratitud, te juro que no se me ocurre nada más que darles gracias. Me sumo a eso. Muchas gracias por escucharnos tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Un gran abrazo. Estamos en contacto. Yo dejo alguna forma de que dejen su email para que nos puedan seguir después. Hasta quizás un formato de audio puede ser. Pero ya vamos viendo en la marcha. Qué Un gran buena abrazo, idea. Juan Carlos. Un abrazo para ti, Ale, y a toda tu familia. Mis mejores deseos de que todos, tú y los demás que nos están escuchando, estén bien. A tu familia también. Un abrazo.